Bendiciones, queridos hermanos y amigos que nos escuchan y nos siguen por la internet. Bienvenidos al Ministerio Proclamad y vamos a continuar con la lección número 1 de Verdades para el Alma, que se titula Dios el Padre. Habíamos estudiado anteriormente acerca de Dios Trinidad. Las próximas 3 lecciones vamos a meternos un poquito más de lleno y vamos a tratar las 3 personas de la Trinidad: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero como ya hemos tratado la mayoría de los puntos, va a ser un poquito más relajado porque ya hemos estudiado acerca de los conceptos generales acerca de Dios. Y la primera pregunta que vamos a tener en el primer módulo de 15 minutos es obviamente tratar nuevamente acerca de la naturaleza de Dios, acerca de el Padre. Y obviamente ya lo habíamos mencionado en la clase, en la lección anterior, en la lección número 1. Y la primera pregunta que tenemos aquí es: ¿cuántos dioses hay? Y el versículo, hay 3 versículos, habíamos leído uno de esos versículos. Vamos a leer otro versículo que está ahí, que se encuentra en Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6. Vamos a subir la pantalla para que podamos mirar. En Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6, dice el apóstol San Pablo lo siguiente: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. San Pablo está aclarando nuevamente y está confirmando de que solamente existe un Dios. Es, si miramos bien específicamente, él está diciendo de que hay un solo Padre, que todas las cosas proceden de él. Ahora, acá está San Pablo especificando a 2 personas de la Trinidad. Una es el Padre, Dios el Padre, y está hablando también de Jesucristo como Señor nuestro. Pero le está dando una razón específica a cada uno de ellos. A Dios el Padre como el generador, como el ejecutor, como el originador de todas las cosas, y a Jesucristo, su Hijo, como el Señor de todas las cosas también. Por eso dice ahí: por medio de las cuales son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Tenemos que entender que cuando hablamos de Dios, estamos hablando de un solo Dios, que está compuesto de 3 personas coexistentes, coeternas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Lo habíamos mencionado en la lección número 1. Una de esas personas fue lo que voluntariamente vino y tomó nuestra naturaleza, que fue Dios el Hijo. Dios el Hijo tomó, tomó la naturaleza humana, vino a padecer para poder salvarnos del pecado. Y fue Él el único que que se vistió de la humanidad para poder entender nuestra situación. Y es algo admirable de parte del Hijo. Por eso a Jesús se lo reverencia y se lo venera en todas partes del mundo. Ahora, el Padre juntamente con el Espíritu estaban con Él en la misión y en el ministerio de la redención y de la salvación de los seres humanos. Fue Él con el Espíritu Santo, y si ustedes recuerdan muy bien, y lo habíamos leído, cuando Jesucristo se presenta ante Juan el Bautista para poder ser bautizado, dice la Biblia que se abren los cielos, una voz del cielo comienza a hablar, mientras que el Espíritu Santo, a través de una paloma se posa sobre el hombro de Jesucristo, y ahí podemos ver la Trinidad compuesta, unida para poder realizar el proceso de la salvación, el proceso de la redención. Jesucristo, el Hijo, se propone a venir a vivir una vida como ser humano en medio de una generación que ya estaba perdida, y sin embargo Él vive de una manera victoriosa. Pero el Padre está detrás, respaldando el sacrificio de su propio Hijo. Inclusive habíamos mencionado que también el Señor decidió arriesgar a su Hijo unigénito para poder darnos la salvación y la redención. La segunda pregunta, otra vez la vamos a leer: ¿cuáles son las 3 personas de la Trinidad? Ya lo habíamos mencionado, pero siempre es mejor hablar con la Biblia. Y si buscamos en San Mateo capítulo 28, del versículo 16 al 20,
Fíjense lo que dice San Mateo capítulo 28 de 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Fíjense, le adoraron. La adoración era un atributo, o mejor dicho, es un acto específicamente para Dios. Si no lo adoraron, si los discípulos no hubieran reconocido esto, no hubiesen reconocido a Jesucristo como si fuera Dios, porque el simplemente hecho de llamarse Dios era una blasfemia considerada ante el pueblo judío y era digno de muerte. Así que las personas que se consideraban dioses o que tenían algún reclamo de considerarse algún tipo de adoración eran merecían la muerte. Era una condena, era tremendo considerarse Dios. Y sin embargo acá dice la Biblia que cuando le vieron, le adoraron. Y Jesús se acercó, al versículo 18, y le habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Nuevamente él asegurando su divinidad. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Y fíjense acá, paro para poder acentuar esta parte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Fíjense que acá Jesucristo está reconociendo la Trinidad como una unidad. Ni siquiera él se menciona a sí mismo y deja aparte al Padre y al Hijo, sino que él está, inclusive, fíjense algo interesante, cuando menciona, pone en énfasis las diferentes funciones de la Trinidad. Fíjense que primero menciona al Padre, no se menciona a él, menciona al Padre, aunque él es igual en esencia. Sin embargo, el Hijo toma la posición de Hijo como de poder someterse a la autoridad del Padre. Entonces va mencionando de acuerdo a autoridades: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En función de autoridad, el Señor Jesucristo menciona a los tres y es la única manera que nosotros podemos ser bautizados, es mencionándolos en el nombre de esas tres personas que constituyen la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Dice, bautizándolos en el nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo Cristo iba a estar con ellos hasta el fin del mundo? Y ahí viene nuevamente la función del Espíritu Santo. Él iba a estar a través de ellos por el ministerio del Espíritu Santo. Cada uno de las personas de la Trinidad tienen su posición. Aquí el Padre está teniendo una posición de que como autoridad viene siendo él en la Trinidad como representante de la Trinidad. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Yo como padre de familia, y aunque a veces uno no lo busca, pero es parte de lo que Dios ya estableció, y fíjense, las culturas, por lo menos las culturas sanas, se mira, ¿no es cierto?, que generalmente se sigue a través de el hombre como representante de la familia. En el caso mío, yo represento a mi familia, pero dentro de mi familia hay varios integrantes que conforman mi familia. Está mi esposa, no porque mi esposa inclusive se utiliza, por lo menos en el occidente, el apellido para representar a la familia. Mi esposa, desde cuando se casó conmigo, ella tomó mi apellido porque ella acepta la autoridad del hombre no como alguien superior, sino como representante de la familia. Y es exactamente algo similar como funciona la Trinidad. Estoy hablando algo débilmente para poder ilustrar y que nos quede bien en nuestra mente. Así que en la Trinidad, Dios, el Padre, viene siendo el representante de la Trinidad, pero el que manifiesta en acciones es el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces es muy importante entender que Dios, el Padre, es el que representa la Trinidad y por lo cual se utiliza como referencia. ¿Quién es Dios el Padre? Acá es otra pregunta. ¿Quién es Dios el Padre? Y si buscamos en San Juan, capítulo 14 de San Juan, acá vamos a ver algo interesante porque es una conversación que tiene Juan con los discípulos y uno de los discípulos le pregunta, muéstranos al Padre, y Jesús de una manera le responde de esta manera. Déjenme decirles para que entonces después vamos a analizar. Capítulo 14, versículo 9 dijo, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe?
El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes, dices tú, muéstranos al Padre? ¿Saben qué? Jesucristo estaba bien claro con respecto a eso. Él era inclusive en otra parte de la Biblia, que más adelante la vamos a mencionar, obviamente, dice que Él es la imagen invisible, es la imagen de lo invisible. Algo bien difícil de entender. ¿Cómo puede ser que Cristo sea la imagen de lo invisible? Cristo vino a representar al Padre. Ahora bien, no está hablando desde el punto de vista físico, es decir, no es que Cristo es físicamente la imagen, como le está diciendo acá a Felipe, tanto tiempo he estado contigo. Felipe le estaba preguntando desde un punto de vista físico, quería saber cómo era el Padre. Inclusive hay muchas otras religiones que enseñan de que Jesucristo tenía cuerpo físico, por lo consiguiente también el Padre tiene cuerpo físico. Nosotros habíamos estudiado que la naturaleza de Dios, que Dios es espíritu y que los que se acercan a Dios es necesario que se acerquen en espíritu. Nosotros no podemos plasmar a Dios en una imagen. Jesucristo humanamente vino a tomar una forma humana, pero acá Jesucristo le está hablando a Felipe desde el punto de vista como persona, desde el punto de vista como cuando él convivió con Jesús, acerca de cómo fue Jesús, cómo era como en su carácter, en su manera de ser. Le está diciendo a Felipe, has vivido conmigo, has convivido estos 3 años conmigo y todavía no has conocido al Padre. Está hablando desde el punto de vista de la personalidad de Jesucristo, de que Jesús era más o menos en esencia la persona del Padre, es la imagen de lo invisible. Por eso nosotros en el libro de Colosenses sabemos que dice el apóstol San Pablo que Él es la esencia de la deidad, en Él está la plenitud de la deidad, en Jesucristo. Jesucristo vino a mostrar al Padre. Nosotros no podemos mirarlo al Padre porque, primero, para empezar, es un ser tan sublime y sagrado. Ahora, imagínense ustedes y eso estoy hablando que es algo débil, pero imagínense que se me presente a mí un ser donde tenga el calor del sol. ¿Qué es lo que va a pasar con nuestra vida? Si se nos presenta, nosotros inmediatamente vamos a morir calcinados. ¿Por qué? Porque el calor que emana el sol es un calor tremendo y terrible. Inmediatamente cuando inclusive nosotros podemos, ya desde que estamos a miles y a miles años luz del sol, sentimos, y eso que estamos sintiendo apenita, algunos efectos débiles acerca del sol, del calor que emana el sol, y nosotros todavía sufrimos eso. Imagínense, hermanos, estar presente delante de la gloria de Dios, que el sol, la gloria del sol, es ni siquiera la 10ª parte de lo que es la gloria de Dios. La única manera que Dios se pudo haber acercado hacia nosotros es a través de su Hijo Jesucristo. Fue Jesucristo que tomó nuestra naturaleza y a través de Él el Señor puede acercarse a nosotros. Fíjese algo interesante, ¿no? Cómo el Señor con su gloria, sabiendo que Él podía habernos dañado con su gloria, sin embargo, Él pensó la manera más apropiada de acercarse hacia nosotros, sabiendo que estábamos imbuidos en pecados, nacidos con naturaleza pecaminosa, no teníamos la capacidad de acercarnos a Él y el Señor utilizó de alguna manera una estrategia para poder acercarse como un Dios sublime y sagrado. Y utilizó a su Hijo a través de la gloria de su Hijo. Ustedes van a ver inclusive en la misma Biblia, los ángeles que están al lado de Él, que son los que emanan la gloria, que son los que cuidan la gloria de Dios, destellan su gloria de una manera increíble. Y fíjense la santidad de este ser que es tan supremo y tan sublime. ¿Se acuerdan cuando Moisés se encontró en la montaña para recibir las tablas de los 10 mandamientos? Cuando él bajó, Moisés, y solamente él tenía acceso. Imagínense si el Señor se hubiese mostrado de una manera cruda a Moisés hubiese muerto instantáneamente. De alguna manera utilizó una zarza en fuego que no se consumía, no por simplemente que era una imagen, sino para poder acercarse a su criatura. Entonces acá hemos estudiado acerca de la naturaleza de Dios como el Padre. El Padre viene siendo representante de la Trinidad. Es Él el que origina, Él es el que administra, Él es el que ejecuta, Él es el director. A mí me gusta ponerlo así. Hay una pequeña ilustración en la cartilla de la lección donde Dios es el director. Él es el que se encarga de
administrar, de ejecutar. Es el director ejecutivo de la Trinidad. La próxima estudiamos acerca del rol de Dios como Padre.